Muy buenos días, hermanos. De nuevo, una bendición estar con ustedes por este medio, saludarles, agradecerles por la amabilidad que prestan a estos estudios, por su amistad, por todo. Agradecerle a Dios por las vidas de cada uno de ustedes y agradecerle a Dios que tenemos este gozo de ser partes de una misma familia, hijos de un mismo Padre. Entonces, hay mucho que agradecer a Dios y la verdad que es una bendición tener ese sentir en nuestro corazón. Hoy vamos a reanudar nuestro estudio en Gálatas. Vamos a volver al libro de Gálatas en el capítulo 2, principalmente, comenzando en el verso 15 al 21. Un tremendo pasaje que tenemos aquí frente a nosotros. Ruego a Dios que nos dé tiempo de terminarlo, porque es uno de los pasajes más fundamentales cuando se trata de nuestra salvación por fe en Cristo Jesús. Es uno de los pasajes en verdad que han sido fundamentales en la historia de la iglesia para traernos a la realidad de lo que es salvación por fe solamente en Cristo Jesús solamente. Entonces, vamos, como le digo, estoy emocionado que vamos a poder retomar nuestro estudio en Gálatas y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy en este día. Y qué importante, porque volvemos a este tema particularmente después de la resurrección de Cristo Jesús y verán cómo todo esto se conecta. Vamos delante de Dios para que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia en este lugar, Señor, por tu manera tan compasiva de tratarnos, Señor, por tan bondadoso que eres con nosotros, Señor. Gracias, gracias en verdad, Señor. Bendice nuestro tiempo, abre nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, para ver, entender, oír lo que está escrito, Señor, y luego enséñanos a vivir de acuerdo a esta gran verdad. Te pedimos, pues, Dios, que nos tomes ahora y que nos hagas entender lo que escribiste para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 2 de Gálatas, vamos a comenzar en el verso 15, y nuestro estudio para hoy, como título es Justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver aquí palabras que son muy importantes de que las tengamos bien claritas en nuestra vida cristiana. Y vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Para manera de que tomemos el contexto, recuérdense que en el capítulo 2, Pablo está hablando. En el capítulo 1, regresemos un poco más. Capítulo 1 y capítulo 2 es la parte personal en la epístola. Esta es una carta, una epístola que Pablo escribe. Como tema principal, hay muchos temas que podíamos sacar, pero nosotros escogimos como tema principal de esta carta es un llamado a la libertad cristiana. Somos libres en el Señor, pero esta libertad implica algo. Nos da cierta responsabilidad en ciertas cosas. Claro que nos hace libres, pero nos hace a la vez ser responsables en otras cosas. Entonces, un llamado a la libertad cristiana. En el capítulo 2, capítulo 1 y 2, Pablo usa sus argumentos personales. ¿Quién es? ¿Por qué es apóstol? ¿Por qué predica? ¿Qué mensaje predica? ¿Cuál es su relación de él con los demás apóstoles? Recuerden, Pablo no era ese grupo original de 12 apóstoles, sino que Pablo vino después de haber resucitado Jesús, después de haber ascendido Jesús al cielo. En ese tiempo que va Pablo en el camino a Damasco, viene y tiene ese encuentro personal con Cristo Jesús resucitado. Entonces, se le atacaba muchas veces por parte de los judaizantes, estos líderes religiosos que venían de Jerusalén y que querían traer a toda la gente que si querían ser cristianos deberían primero ser judíos. Es decir, no puedes ser cristiano 100% si no te has adherido a la religión de los judíos. Y en eso, en sí, lo que quería ver era, si no te sometes a la circuncisión no puedes ser cristiano verdadero. Entonces, Pablo presenta sus argumentos de una manera personal. En el capítulo 2, los primeros 14 versos, usa estos versos para hablar de este desacuerdo que él tuvo con Pedro, porque Pedro, aun cuando Pedro sabía estas cosas, aun cuando él fue usado por Dios para compartirle a los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos de nacimiento. Entonces, Dios usó a Pedro para compartirle a los gentiles,
Pero en un determinado tiempo, Pedro va a estar en esta ciudad de Antioquía y se junta con todos estos creyentes, ahora estos cristianos, que necesariamente no son de origen judío y por lo tanto son gentiles, y tiene compañerismo y pasa buen tiempo con ellos, pero en un determinado tiempo vienen ciertos personajes de Jerusalén que sí son judíos. Y Pedro tiene este temor de que si estos hombres que vienen de Jerusalén, que se dicen son cristianos, pero que son de origen judío, si lo ven, él piensa, con los gentiles, entonces no va a quedar bien con ellos. Y Pedro se retrae de tener compañerismo con los cristianos con quienes ya ha estado algún tiempo compartiendo. Entonces Pablo, al ver esta actitud, lo reprende públicamente y le va a llamar la atención. Y le va a decir, ¿por qué estás haciendo esto? Públicamente. Ahora, no quiero decir que lo estaba haciendo de una manera burlona ni nada de eso. Muy probablemente después de concluido uno de los cultos en donde estaban reunidos, Pablo se levanta y le dice, hermano Pedro, tengo esto que decirte. Y le llama la atención. Aquí está en estos 14 primeros versos. Entonces, para que tengamos el contexto, dice en el capítulo 2, verso 11, dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto es de los que son judíos por nacimiento. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé era el amigo inseparable de Pablo, recuérdense. Los tres tenían una buena amistad, Pedro, Pablo y Bernabé. Pero en cierta manera, cuando Pedro comete este error, cae en este error, en su error también arrastró a Bernabé con él, dice aquí. Pablo dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y luego dice el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Eso es siempre importante. Cuando no se estaban comportando correctamente, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a mi opinión? ¿De acuerdo? No. De acuerdo al evangelio. Siempre es importante. El estándar de conducta debe ser siempre en la palabra de Dios. Porque cuando ponemos nuestra opinión o nuestra percepción o nuestra perspectiva enfrente, pues entonces ya estamos creando más problemas de los que ya existen. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, Pedro, te has comportado como gentiles ahora con ellos y no hay ningún problema, todo está bien. Pero después de haberte comportado como gentiles, ahora hipócritamente nos quieres hacer que los gentiles se comporten como judíos. ¿Qué está pasando aquí? Eso que haces no es correcto. Entonces, allí es donde comienza este nuevo pasaje en el verso 15. Y eso es lo que Pablo, obviamente, tiene el principio, desde el principio del capítulo, pero aquí Pablo va a usar esto para llevarlo a lo más alto. No solamente es personal ahora, pero va a comenzar a poner argumentos teológicos, porque después capítulo 3 y capítulo 4 es la parte teológica de la carta. Toda la teología, no toda, pero estos capítulos son en su mayoría teológicos en sus argumentos y en sus fundamentos. Entonces, Pablo le dice en el verso 15, dice, nosotros, vean esto, se trata de que está reprendiendo a Pedro porque se comportó de manera incorrecta, hizo distinción entre los gentiles y los judíos, que dicho sea de paso, ambos se supone que son cristianos. Entonces está de lo más equivocado Pedro. Pablo le llama la atención y le dice, no entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no tiene sentido, tu conducta es reprochable. Y ahora le dice por qué es reprochable. Y le dice en el verso 15, dice, nosotros, Pablo, Bernabé y Pedro, que son los que están en este círculo de discusión ahora, dice, nosotros, judíos de nacimiento. Vean esto,
Va a haber un contraste aquí en estos primeros versos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Rápidamente, ¿por qué usa este contraste? ¿Por qué usa estos dos lados de la situación? Cuando dice, y no pecadores de entre los gentiles, no quiere decir que los judíos no son pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos eran estas personas que practicaban una religión muy distinta a todas las otras religiones del mundo. Los judíos eran monoteístas, adoraban a un solo Dios. Tenían un templo, hacían sacrificios, practicaban el ayuno, hacían todas estas cosas, daban para los necesitados, ofrendas y todas estas cosas. Eso los hacía distintos de los demás. De hecho, en esa cultura se entendía entonces que siendo que ellos tenían esta relación con Dios, o al menos pensaban que debió haber sido así, aunque en realidad ya se había llegado a ser una religión, entonces ellos se consideraban distintos a los gentiles. Los gentiles tenían dioses al por mayor. Ellos adoraban a todo tipo de dioses, a la luna, al sol, al río, al trueno, cualquier dios que se les ocurría, ese dios adoraban. A eso se está refiriendo. Si nosotros dice que somos judíos y se supone que tenemos una relación especial con Dios y no somos de origen gentil, que venimos de toda esta gran variedad de dioses y entre esa religión de los gentiles había mucha inmoralidad sexual, era una grosería, era de lo más absurdo. Allí está poniendo. Repito, no dice que porque son gentiles son pecadores y los judíos porque son judíos no son pecadores, no, si dice solamente de origen. Nosotros que de origen solamente teníamos un solo Dios y ellos que de origen tenían multiplicidad de dioses, dice, vean esto, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, verso 16, sabiendo, eso es lo importante aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ay, ay, ay. Aquí vienen muchas palabras. Vean cuántas veces se va a mencionar la palabra ley. Vean cuántas veces se va a mencionar la palabra justificado. Vean cuántas veces se va a mencionar la palabra Cristo. Vean cuántas veces se menciona la palabra fe. Estos versos aquí, que son poquitos, cargados de un gran contenido teológico. Nosotros, dice, que somos de origen judío, no vinimos de esa gente que adoraban multiplicidad de dioses. Por lo mismo nosotros sabemos, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Qué importante, aquí vamos a comenzar un tema de lo que es la palabra justificar, justificación. Esta palabra justificación, en el libro de Romanos, los primeros 8 capítulos de Romanos se van a usar para explicar este asunto de la justificación por fe. Eso es un tema supremamente importante. Justificar, ¿qué significa justificar? Es declarar justo. Eso es lo que significa justificar, declarar justo. Y esto se refiere a un veredicto. La palabra justificar tiene que ver con un veredicto. No es una acción. La acción será como el origen y después vamos a ver el resultado es el fruto de esto. Pero justificar en sí es un veredicto que viene del juez, hablando de una corte. Es el veredicto que viene de un juez que le permite, escuchen, es un veredicto que viene de un juez que le permite a la persona que está siendo juzgada a que se vaya declarado libre. La persona que había sido acusada es declarada no culpable, quiere decir inocente de todos los cargos que se le habían presentado. Y no solamente que se declara que no es culpable y que es inocente de todos los cargos, pero ahora esa persona que había sido acusada puede irse a casa libre sin ningún, escuchen, sin ningún récord en contra de él en los ojos de la ley.
Justificado, es una gran palabra, es bien importante. Justificado, ¿qué significa? Eres declarado justo. Había ciertas cosas que estaban sobre de ti. Fuiste llevado delante del juez y el juez iba entonces a dictar sentencia basado en las evidencias que se presentaron en contra de ti y también basado en la evidencia que se presentó para defenderte. Ahí estás tú delante del juez esperando. Se va a levantar el juez y va a decir, habiendo observado y escuchado todas las alegaciones y habiendo presentado de toda la evidencia, he llegado a un juicio. Y se levantan todos y él va a leer cuál es el juicio. Y va a decir, el acusado es declarado, aquí va a decir, justificado, declarado justo. No hay en este momento en adelante ninguna acusación en su contra. No debe haber nada en su archivo que lo culpe. Es inocente, libre de todos los cargos que se le presentaron y puede irse a su casa como un hombre libre, un hombre inocente de todos esos cargos. Ante la ley no hay más cargos en su contra. El récord quedó ahora limpio, todo eso se borró y puedes irte a tu casa libre. La palabra aquí que viene siendo importante, con mucho cuidado, justificado es completamente lo opuesto de condenado. El justificado es totalmente lo opuesto de condenado. Justificación entonces es ese acto por el medio del cual Dios ha declarado y aquí ha eximido de toda culpa al pecador en base a la muerte de Cristo Jesús. Este regalo de la justificación se recibe única y absolutamente en base a la fe y completamente separado de cualquier buena obra, de cualquier tipo que nosotros podamos hacer. El justificado, el pecador que ahora ha sido justificado, ha sido perdonado, eximido de toda culpa, declarado libre, aceptado por Dios y tratado como un hombre justo. Perdón, ahora, en nuestro sistema judicial, hoy en día en todos los países, por lo menos en la mayoría de ellos, existe lo que se llama una corte de apelación. Si el hombre fue declarado culpable, estamos hablando de un caso en una corte, un hombre fue declarado culpable, sus abogados van a tratar de hacer todo lo que puedan para apelar esa decisión. Si ese hombre que fue declarado culpable fue condenado a la silla eléctrica aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, sus abogados van a pelear ese caso, aunque tengan toda la evidencia, aunque ya fue emitida esa sentencia. La sentencia es morir ejecutado en la silla eléctrica. Ok, sus abogados hasta el último día van a pelear por ese hombre. Y van a tratar de hacer prácticamente dos cosas. Ya fue declarado culpable, la evidencia ya se presentó, pero sus abogados van a tratar de encontrar alguna tecnicalidad, algo que los haga, o reducirle esa sentencia o retrasar esa sentencia. Por eso personas que son puestas en esa pena de muerte van a pasar muchos años antes de que en verdad sean ejecutados. En su gran mayoría de casos es así. Los abogados van a pedir que se reduzca la condena y que en vez de ser ejecutado en la silla eléctrica o por inyección letal, que sea condenado a prisión de por vida sin que tenga derecho a libertad condicional. O van a tratar de que si la sentencia es irrevocable, como siempre lo es, van a tratar entonces de que si el día de la ejecución era para 3 años, cuando se va acercando el tiempo, en los últimos días antes de la ejecución, van a buscar algo para que retrase esa ejecución y lo sigan haciendo así por años y años y años. El asunto es que cuando Dios justifica a un pecador, mira esto si no es maravillosa la gracia de Dios. Cuando Dios justifica a un pecador, no solamente que Dios remueve el castigo sobre ese pecador, remueve completamente el castigo que esa persona se merecía, completamente.
Dios no solamente reduce el castigo o retrasa el castigo, Dios remueve el castigo completamente. Por eso Romanos capítulo 8, verso número 1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es un acto de la gracia de Dios, un milagro de la gracia de Dios. Y lo maravilloso es que este regalo hermosísimo viene a nosotros, a cualquiera de nosotros, que estemos dispuestos a recibirlo solamente por fe, sin tratar de hacer algo para ganarlo. Eso es lo que Pablo va a comenzar a decir aquí. Nosotros, judíos de nacimiento, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces en el mismo verso, Pablo hace esta declaración. No somos justificados por las obras de la ley. Y otra vez, no somos justificados por las obras de la ley. Y una tercera vez, no somos justificados por las obras de la ley. No hay nada que nosotros podamos hacer para ayudarnos, mucho menos para salvarnos a nosotros mismos. Que ese es el gran conflicto con la religión. La religión siempre te va a decir, ayúdate. ¿Cómo? ¿Acaso no hemos escuchado? Que Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Blasfemia de blasfemias. No hay un solo verso en la Biblia que diga tal grosería. La religión es la que dice, debes hacer esto, debes hacer. ¿Cuántas veces no escuchamos en la iglesia católica para nombrar alguna de ellas? O con los mormones o los testigos de Jehová. O la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer, tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Las penitencias. ¿Tienes que guardar qué? Tienes que ayunar en estos 40 días. Tienes que no comer carne en estos 40 días. Puedes tomar cerveza, pero no comas carne. ¡Qué grosería! Los sacramentos de la iglesia. Si no observas los sacramentos, no puedes ser salvo. Grosería de groserías. La religión se pasa todo el tiempo diciendo tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Fe en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos dice, consumado es. Pagado en su totalidad, tetelestai, y alégrate, todo fue pagado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha. Eso es lo que la Biblia enseña, esa es verdad bíblica. Pablo le dice a Pedro, no pongas en la gente cargas pesadas que nosotros mismos nunca pudimos llevar. Nosotros somos judíos. ¿Y por qué es que venimos a Cristo Jesús por fe? Porque aún siendo judíos y habiendo guardado la ley y habiendo observado la ley y habiendo tratado de obedecer la ley en su totalidad, ¿pudimos? No. ¿Fallaste alguna vez? Sí. ¿Y si fallas en una, eres culpable de todas? Sí. Entonces, ¿por qué fue que vinimos a Jesús por fe? Porque la ley no nos podía justificar. Exacto. ¿Por qué entonces, Pedro, ahora estás poniendo en los gentiles que se comporten como tú te comportaste antes, cuando ya sabes que eso no te resultó? ¿Vean? ¿Tiene sentido? Claro. La falsa esperanza de que algún día irás al cielo por tus buenas obras, es una mentira que se origina en el infierno, en el corazón mismo de Satanás. Las penitencias. No. Entonces, claro, aquí nos está diciendo Pablo, así no es. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe en Cristo Jesús. Punto. Ahora, el punto es este. ¿Quieres tratar de seguir haciendo? ¿Tratar de seguir ganando tu camino al cielo? Pues adelante. Dale. Solamente te pido que mantengas bien claro en tu mente.
bien fresco en tu mente, que lo que Dios demanda del hombre es perfección absoluta. Ajá. Déjame te pregunto, ¿se necesita ser perfecto para ir al cielo? Y la mayoría de ustedes tal vez van a contestar, no, pues está mal la respuesta. ¿Se necesita ser perfecto para ir al cielo? Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo? Ya te explico. La ley dice que si eres culpable de un punto de la ley, tengamos solamente los 10 mandamientos, pero hay muchas más. Si quebraste uno de los 10 mandamientos, te eres culpable de todos. Si en algún punto de tu vida fallaste uno, eres culpable de todos. Sí, el precipicio de separación entre nosotros y Dios es muy grande. Lo mejor que nosotros podemos es observar, guardar algo de la ley, alguna parte del tiempo. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, que guarde toda la ley todo el tiempo. Recuerda, Dios demanda perfección. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y porque Dios es perfecto, no va a compartir el cielo con nadie que no sea perfecto. No le va a permitir a gente imperfecta unirse a Él en el cielo que es perfecto, porque Dios es perfecto. De nuevo, ¿tienes que ser perfecto para ir al cielo? Ojalá y ahora contestamos todos, sí, sí es la respuesta correcta. Tienes que ser perfecto desde el momento en que naciste hasta el momento en que te mueras. Y aquí va lo bueno. Y no puedes haber fallado ni siquiera una vez entre ese tiempo. No, pues no, así ya no. Dios demanda perfección absoluta en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, 100% del tiempo. Tengo malas noticias para nosotros. La Biblia dice que en nuestros mejores días somos solamente trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia era antes de que existieran estas toallas femeninas que las mujeres usan en cierto tiempo. Antes de que había esas toallas femeninas, este era el trapo que las mujeres usaban en esos días difíciles para ellas. ¿Qué hay en ese trapo? Inmundicia, desecho, corrupción. La Biblia dice, cuando crees que estás haciendo lo mejor de ti, eres simplemente un trapo saturado de inmundicia, de corrupción, de desecho. ¿Y aún así quieres tratar el camino de la religión para llegar al cielo? Adelante. Pero no será porque eres ignorante, ahora será porque seas terco. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pues? Bueno, te quedan 2 opciones solamente. Una, trata de ser perfecto en ti mismo, por ti mismo. A ver si puedes. O la segunda opción, trata de encontrar a alguien que sí sea perfecto y que pueda tomar tu lugar. ¿Entendemos? Es claro, la Biblia es clara aquí. Es claro lo que nos enseña. La opción número 1, ¿hay algún voluntario que quiera ser perfecto? No, ok. ¿Por qué? Porque el resultado de tratar de vivir por las obras de la ley es garantía absoluta de frustración. Entre más tratamos, más fallamos y quedamos frustrados, amargados, destrampados y todo lo demás. Entonces nos queda solamente una opción en realidad, la opción número 2. ¿Cómo es esa? Aquí dice, por fe en Cristo Jesús. De nuevo te recuerdo, el estándar de Dios es perfección. ¿Ok? ¿Hubo alguien en la historia de la humanidad que completamente guardó la ley de Dios, que la obedeció y que la cumplió en todas sus demandas? Sí. ¿Y quién era? ¿O quién es? Obviamente, Cristo Jesús. Él cumplió
donde nosotros fallamos. Él obedeció donde nosotros desobedecimos. Él es perfecto donde nosotros hemos pecado repetidamente. Él completamente guardó, observó y obedeció la ley de Dios y todas sus demandas. Bueno, ahora sí, se escucha bien eso, sí me gusta. Eso quiere decir que hay esperanza. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios, Cristo Jesús, he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Gloria sea dada a Dios por eso. Jesús entonces es el único que puede tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar como el perfecto sustituto en nuestro lugar, llevar nuestro castigo sobre de Él, llevar nuestros pecados sobre de Él, morir por nuestros pecados en el lugar donde nosotros debimos morir. Eso es lo que Pablo está explicando en estos versos. Cuando nosotros entendemos eso y por fe ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Salvador, en ese momento entonces Dios hace esta declaración en el cielo, porque Él es el juez justo de toda la tierra. Y en ese momento que dijimos, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados, Señor. Gracias porque me recibes, gracias que me perdonas mis pecados, gracias que moriste en mi lugar. Gracias, Dios, que cuando tú moriste, yo morí contigo. Cuando tú resucitaste, yo resucité a una nueva vida en ti, Señor. Gracias por eso. En ese momento tú crees eso, oraste eso, creíste en tu corazón, confesaste con tu boca. En ese momento Dios dice, inocente, justo, justificado, perdonado, salvo por fe en Cristo Jesús. Eso es salvación. La salvación es ese regalo de Dios que se recibe por fe solamente. Y no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí, ni siquiera para ayudarme a mí. Por lo tanto, mientras más yo siga tratando de contribuir a mi salvación, me sigo robando a mí mismo del gozo de recibir salvación eterna en Cristo Jesús por fe en su nombre. La salvación viene a aquellos y solamente a aquellos que han dejado de tratar de agradar a Dios por sus obras y que han comenzado a confiar en Cristo Jesús y en su completa obra de redención, que Jesús compró nuestra vida con su sangre, pagó con su sangre por nuestros pecados y dijo, consumado es, pagado en su totalidad, no hay nada más que hacer. Ahora, este es un punto grande aquí. Pongan atención. No queremos a perder este punto que es importantísimo. Miren lo que dice. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley. Pablo, ¿acaso no eras tú un fariseo? Sí fui un fariseo. ¿Y qué pasó? ¿O no eras bien un fariseo? ¿O nomás fuiste medio? No. Yo era el mejor de los fariseos. Vean lo que Pablo dice acerca de sí mismo. ¿Qué tipo de fariseo era él? Pablo dice en Filipenses 3, dice, porque nosotros, hablando él de estas cosas, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Ok? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esto podría ser como desecho humano. Sí.
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Eso es basura. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso Pablo tiene autoridad para decirle a Pedro: ¿qué estás haciendo? Es reprochable tu conducta. Tú sabes mejor que estas personas. Tú sabes muy bien. Y nosotros sabemos porque somos judíos. Conocemos de estas cosas. Que la ley no nos justificó, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué entonces quieres que estos vayan a buscar justificarse en algo que no justifica, Pedro? ¿Qué estás haciendo? ¿No es maravilloso? La Biblia, la palabra de Dios, cómo nos habla de una manera tan clara. Y Pablo no es el único. Acuérdense de Nicodemo también. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo era un maestro de la ley, de los influyentes de los fariseos. Y venía Jesús de noche a preguntarle. Y le hacía preguntas acerca del reino de Dios. Y Jesús le confronta rapidito y le dice: no puedes entrar en el reino de Dios a menos que no nazcas de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Puedo meterme en el vientre de mi madre otra vez? No, tienes que nacer de Dios. Tienes que ser engendrado por Dios. Ahora eres carne, tienes que ser engendrado por el Espíritu. ¿Y cómo se hace esto? Es Dios que lo puede hacer por ti. A eso se refería. Lo maravilloso de Nicodemo es que cuando Jesús murió crucificado y estaba ahí colgando de la cruz, José y Nicodemo son los que lo van a bajar de la cruz. Y yo me quiero imaginar a Nicodemo recibiendo el cuerpo de Jesús. Usaban una sábana que ponían por debajo de los brazos y venían por detrás de la cruz y le pasaban esta sábana grande aquí, y alguien de arriba de la cruz lo iba bajando poco a poco. El otro que estaba abajo esperando el cuerpo, después de haberle sacado los clavos, el otro entonces estaba aquí, y como el cuerpo venía bajando, el que estaba abajo recibía el cuerpo y lo abrazaba para que no se le cayera. Y yo me pregunto, hermanos, si alguna vez hemos meditado en ese momento. Nicodemo se acercaba a Jesús de noche por temor a los judíos. Pero en ese día, a la luz de todos, no tuvo problema en abrazar el cuerpo ensangrentado de Cristo Jesús. Y cuando él recargó el rostro de Jesús en uno de sus hombros, y pudo sentir todavía ese cuerpo calientito y esa tibia sangre que todavía cubría el cuerpo de Jesús. Y me pregunto si cuando lo puso y lo acostó allí para que lo envolvieran en ese manto que lo envolvieron, me pregunto si acaso quería correr a lavarse las manos y la cara, porque estaba empapado de la sangre de Cristo Jesús. Podemos ver el punto aquí entonces. Justificados por fe en Cristo, por las obras de la ley, ningún hombre será justificado. Verso 17 al verso 19. Ahora Pablo va a proceder a defender la justificación y lo va a hacer de una manera muy clara. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo, ya que le dijo que no hay justificación más que por fe en Cristo Jesús, y ahora dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros, Pedro, Bernabé y yo, dice, también nosotros somos hallados pecadores. Vean esto, le lanza esta curva de regreso a Pedro. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Pedro, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Si tú y yo y Bernabé vinimos a Jesús para que nos justificase, por nuestra fe en Él, para que Dios nos declarara justificados,
por nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahora que hemos sido declarados justificados, dice aquí, ahora tú vas a decir que es ahora cuando estamos en pecado. ¿Eso es lo que estás diciendo, Pedro? Y si estás diciendo que ahora que somos declarados justos por nuestra fe en Cristo Jesús, y si nosotros ahora somos pecadores, ¿y quién nos hizo en ese pecado? Entonces ¿es Jesús ministro de pecado? ¿Eso estás diciendo, Pedro? Y luego Pablo se responde a sí mismo inmediatamente, porque eso es blasfemia, ¿verdad? No está cometiendo blasfemia, es una pregunta que demanda una respuesta. Y él se contesta inmediatamente. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y la manera escrita esto en el griego dice, no, definitivamente no. Esa es la manera más tajante de negar algo, de decir no en el griego. No. Absoluta, definitivamente no. No puede ser así. En inglés dice que Dios no lo permita. Y luego dice en el verso 18, porque si las cosas que destruí, ¿qué era? Esas cosas, la ley que me dejó miserable, frustrado, porque no me podía dar lo que yo necesitaba. ¿Qué necesitaba? Una vida nueva. La obediencia externa es solamente eso, externo. Pero la ley me hacía obedecer en lo externo, tratar de obedecer en lo externo, pero la ley no me podía dar lo que yo necesito, que es vida nueva. Y para vida nueva necesito un nuevo corazón. Entonces si eso que destruí lo mismo vuelvo a edificar, entonces yo estoy fallando, dice. Eso salí de allí porque no servía. Me voy a regresar allá. Entonces el que está mal soy yo, dice Pablo. Luego dice verso 19, muy hermoso aquí. Estas cosas, dice, que tratamos de hacer bajo la ley, no nos sirvieron para nada. Y no porque eran malas, porque no podían hacer el cambio en nuestro corazón, Pedro. Nosotros necesitábamos algo que la ley no nos podía dar. Necesitábamos un nuevo corazón. La ley nos dejaba muertos en el sentido de que estábamos totalmente condenados y culpables ante los ojos de Dios, ¿cierto? Porque fallábamos. La ley nos decía condenado y éramos miserables. La ley prueba que somos pecadores, pero no nos puede proveer de esta nueva vida. Por eso dice en el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si yo voy manejando en el freeway o en la autopista y de repente siento un dolor tremendo en mi pecho, me salgo, me estaciono ahí, aunque ahí diga un letrero, no estacionarse, prohibido estacionarse. Me estaciono ahí, viene el policía, abre la puerta, abre la ventana. Ya ni siquiera oigo, porque ya se paró, me dejó muerto allí. Abra la puerta o me va a hacer que yo la abra. Abre la puerta, me menea, me voltea, me pone de lado, me pone las esposas, me quiere llevar a la cárcel. Le voy a dar una infracción. ¿Me preocupa que me dé una infracción? Estoy muerto. ¿Qué me va a preocupar lo que este hombre esté diciendo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo ya morí a la ley. No me importa lo que diga. No me importa lo que ofrezca. No me sirvió de nada. Estoy muerto. Ya no vivo para tratar de obedecer a la ley. Soy una nueva persona. Entré en esta relación con Cristo Jesús. Él entró en mi corazón y cuando Él entró en mi corazón me dio esta vida nueva, el don, el regalo de una vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que dice en el verso 20. Porque por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Versos 20 y 21 lo voy a tener que hacer en la próxima porque no nos va a alcanzar el tiempo y no quiero en este verso tan importante quedarme a medias. ¿Entendemos esto entonces? La ley no me podía dar lo que necesitaba, un nuevo corazón que me permitiera una nueva vida.
Jesús entra en mi corazón por fe. Vengo delante de Él y le digo, Señor, yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo que tú fuiste sepultado y creo que resucitaste al tercer día. Por fe, pongo mi vida en tus manos, Señor. Dame una nueva vida en ti, Señor. En ese momento Dios dice, justificado, declarado inocente y libre de todos los cargos, ve, eres libre ahora. La ley me va a perseguir. ¡Ey! ¿Me importa lo que diga? No. No me importa. Yo estoy muerto a la ley. ¿Por qué estoy muerto a la ley? Porque estoy vivo para Dios. Eso es lo que Pablo termina diciendo. Como digo, mejor dejemos estos versos para la próxima semana porque hay mucho que agarrar. Por favor, les pido lean capítulos 6, 7 y 8 en el libro de Romanos. 6, 7 y 8. Y verán, cuando vayamos a estos versos, todo eso se va a abrir así pero maravillosamente, porque esos capítulos en particular, bueno, si pueden leer capítulo 1 al 8, mejor. Pero si no, por lo menos lean capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Y van a ver qué tan amplio panorama nos da la lectura de la palabra de Dios. Bendito Señor, te alabamos y bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra que es hermosísima. Oh Dios, cuánto desearíamos estar leyendo y hablando, escudriñando tu palabra por horas y horas y horas sin contar. O viene el día pronto en que estaremos contigo y solamente escucharte hablar. Oh Señor, hasta ese día, guárdanos, cuídanos, protégenos, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, que tú vayas y le des paz al que está abatido, fortaleza al que está débil, esperanza al que está desanimado, fortaleza, sabiduría y la llenura de tu espíritu para que podamos vivir en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa, podamos vivir como luminarias, como lámparas encendidas en lo alto. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.